Hola, ¿qué tal, compañeros de Prepa en línea CEP? Para mí es un gusto estar con ustedes y darle la más cordial bienvenida a esta sesión de espacio abierto número 8. Quiere decir que es nuestra sesión final. Estamos ya prácticamente acabando este módulo 3. Como ven, el tiempo se pasa muy rápido y bueno, hay que aprovecharlo. Todavía tenemos el fin de semana, así que pueden entregar sus proyectos integradores. Será algo muy importante que hacer. Bueno, vamos a iniciar compartiendo la pantalla para revisar la presentación que tengo preparado para ustedes el día de hoy y podamos seguir con la orden del día. Como les mencioné, estamos ya inscritos a Canva, por lo cual hay que aprovecharlo. Creo que se generan unas presentaciones bastante agradables y bueno, también pueden hacer contenido incluso para sus redes sociales, así que aprovechémoslo. Espacio abierto número 8, semana 4, ya cerrando. Esperemos que de la mejor manera, lo más exitoso. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez, soy su asesor virtual en este módulo 3 y bueno, como siempre, saber y tener identificado nuestro grupo que es el M3C1G49 045. Así sucesivamente, cuando ustedes cambian de módulo, pues cambian de grupo, estén siempre bien pendientes de a qué grupo pertenecen. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Evidentemente es profundizar en el concepto de violencia, que es algo muy preocupante, que nos concierne a todos y que considero hay que cambiar como sociedad, como país, como cultura. Estamos obligados y creo que la educación, por ejemplo, Prepa en línea, que es una plataforma educativa, pues tiene toda la intención que enseñarnos y aprender, ¿no? Por eso es que tocamos estos temas de violencia para poder reducirla en lo máximo posible. Cambiar como sociedad es aprender. Repasar el concepto de plagio y cómo evitarlo, que bueno, eso es algo que cuesta trabajo, es una práctica, estamos constante. Ese es el chiste de todo esto, poder lograrlo de la mejor manera. El aprendizaje así es practicar, así que vamos con todo. Y bueno, el día de hoy revisaremos estos elementos muy importantes que tienen que ver, ¿no? Justo con la reseña crítica, cómo poder escribir una buena reseña crítica utilizando información de otros lugares, citando adecuadamente, correctamente, pudiendo utilizar estas fuentes de información que sean confiables, porque luego agarran unas páginas que, bueno, asustan terriblemente y será muy importante que ustedes logren plasmar, poner, colocar una postura crítica, ¿no? ¿Qué están pensando? No sobre el tema, en este caso, creo que es algo muy importante que hay que considerar, que no estamos criticando o no estamos poniendo una postura crítica sobre el tema, si bien se manifiesta, se plasma, se coloca, no digo que no, pero aquí lo más importante, recuerden, lo más importante es que su postura tiene que ver con el archivo, el artículo, la lectura que ustedes eligieron. Eso es lo que van a criticar verdaderamente. Y bueno, resaltar las recomendaciones para el cierre de módulo. Las reglas de comunicación y de etiqueta que las tienen que utilizar siempre cuando estén aquí en Prepa en línea, en los foros, Foro Aprendiendo, Foro Integrador, comunicarse con sus compañeros, compañeras, tutora, con su asesor virtual, ¿no? Siempre saluden, preséntense. En caso, en estas sesiones, ¿no? Si quieren hablar de
alguna duda o alguna inquietud, pueden hacerlo, pueden habilitar su micrófono, pero para eso se va a dar un espacio, entonces levanten la mano y ya vamos a dar el espacio. Pueden escribir también sus dudas en el chat. Evitar comentarios con groserías que puedan ofender o faltar al respeto, ¿no? Respetar todas las posturas, somos personas diferentes que estamos aprendiendo, no tienen ustedes que corregir a sus compañeros, no tienen que decir que está bien, que está mal, que les gustó, que les encantó, que les fascinó, que están de acuerdo, sino más bien tienen que complementar y poder hablar desde lo que ustedes piensan sobre la postura de sus compañeros, ¿no? Escribir correctamente el nombre de las personas con quien se están comunicando. Sí, hay que tomarse el tiempo y el esfuerzo, no darlo por hecho, ¿no? Escribir bien, utilizar las mayúsculas cuando son requeridas, utilizar las letras, ¿no?, adecuadas, ser claro, cortés y directo. Siempre revisar la ortografía, las herramientas de procesador de texto y de presentación tienen la revisión ortográfica, así que hay que aprovecharlas, utilícenlas. Y bueno, no difundir información ajena ni propia con personal, ¿no? Es solo lo que estamos trabajando y ya. Y no escribir solo con mayúsculas. Muy bien. Pues vamos a entrarle a la actividad interactiva, la cual me importa mucho porque tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, y para esto vamos a utilizar el Padlet que se quedó pendiente en la espacio abierto pasado, ¿no? Hay que aprovecharlo porque estamos aquí construyendo. Acuérdense que el aprendizaje es una construcción, clarificando, entendiendo los temas. Bueno, pues apoyémonos de el tema anterior, del Padlet anterior, y poder solidificarlo, ¿no? Hacerlo más fuerte, aprovecharlo, ir con todo. ¿Qué van a hacer en este Padlet? Compárteme una fuente de información confiable sobre el tema de la violencia. Bien. Retomando este Padlet, y bueno, antes de eso, como ya saben, siempre hay que saludar y todo, y bueno, les pido que me saluden. ¿Qué tal, Michelle Torres? Qué bueno que estás aquí compartiendo este momento y este espacio. Entonces vamos a generar la participación de nuestro Padlet y poder aprovechar lo que hemos estado revisando, ¿no? Voy a colocar la liga o el enlace para poder participar en él, para que puedas volver a participar muy adecuadamente. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Aquí tenemos la postura, ¿no? Creo que eso fue lo que pensamos el espacio abierto pasado, ¿no? La postura sobre la violencia, mencionaron varias características, por ejemplo, Michelle justo habló de las diferentes formas de violencia física, sexual o psicológica, ¿no? Paola mencionó problemas familiares y mentales. América habló igual sobre la violencia en la familia, ¿no? Y cómo es el núcleo de la sociedad que puede ser vulnerable. Y yo, por supuesto, ¿no?, resalté la parte de la vulnerabilidad. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con una fuente de información. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a ir a Google Académico. Y dentro del Google Académico, ustedes mantengan esta sesión de Meet mientras se salen, ¿no?, y ponen el Google Académico para que me sigan escuchando y todo. Van a poner el tema, en este caso es la violencia.
Yo quisiera revisar este de la violencia de género. Creo que me parece importante. Digo, ya vimos que hay varios tipos de violencia y todo. Tenemos la violencia de género. Aquí nos salen pues muchas fuentes. No las vamos a utilizar todas ni las vamos a revisar porque no nos da tiempo. En este caso, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, dice, citado por 592, ¿no? Personas o artículos. Entonces quiere decir que es un artículo bastante importante, ¿no? Bastante citado, que ha sido usado. Entonces vamos a trabajar con ese. Además que, por supuesto, ya lo revisé, ya lo vi, entonces sí me parece un artículo que podemos trabajar y creo que va muy directo, ¿no? Como mencionando el tema y todo. Entonces tenemos aquí el documento, podemos ver el título que se llama Violencia de Género y fíjense cómo inicia con esta frase, ¿no? Dice, la asimetría social en las relaciones entre mujeres y hombres favorece la violencia de género. Es necesario abordar la verdadera causa del problema, su naturaleza ideológica. Por ejemplo, en este caso, y creo que eso es lo que ustedes van a encontrarse con diferentes tipos de texto y diferentes formatos, es darse cuenta, ¿no? La postura del autor, de cierta forma, es la manera en cómo se resalta la información. Entonces, aquí tenemos una frase bastante importante que nos está mencionando lo que es la postura del autor. Entonces, hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo en este foro Aprendiendo, donde están sugiriendo técnicas de lectura. Bueno, creo que las letras, ¿no? Las frases que resaltan es muy importante poderlas como leer y comprender porque eso nos va a dar y nos va a permitir, ¿no? Poder trabajar con el texto, ¿no? Por ejemplo, pues es un formato específico. Aquí, como saben, tienen su resumen, los artículos de investigación. Entonces marca o define la agresión encubierta, empieza con una definición, ¿no? Con una introducción sobre qué es la violencia y entonces empieza a hablar ya de la violencia de género, ¿no? Desde aquí inicia la definición de violencia de género, todo lo que implica y ya empieza a desarrollar las ideas. Tenemos aquí una foto que, bueno, en lo personal a mí me parece que no es necesaria, pero bueno, como esta es una revista electrónica, entonces pues, sabemos que las revistas a veces sí utilizan imágenes. A mí en lo personal no me gusta, entonces si yo voy a hacer una reseña crítica de este artículo, esa podría ser una de mis ideas. Para mí, una imagen me quita espacio, tiempo y no necesito verla, ¿no? Si quisiera ver imágenes, me iría a otro lado. Esa es mi forma. Hay gente que prefiere imágenes que les gusta, ¿no? Continúa aquí desarrollando los temas y resaltando las frases, ¿no? Insisto, si nosotros revisamos las frases, podemos ver la postura del autor, ¿no? Y lo que hay que resaltar, ¿no? Aquí pues son unas gráficas que tiene y la descripción, ¿no? En este caso está hablando de las personas maltratadoras. Y bueno, cómo escala justo la violencia de género, ¿no? El final mortal, la normalización de las conductas, que creo que también eso es algo que vamos a hablarlo un poco, y propuestas de lugares, ¿no? De páginas de internet donde nos pueden dar información sobre el tema, que es parte, ¿no? Una red de, así como nosotros hacemos una red de aprendizaje, bueno, hay una red para el apoyo. Y termina, ¿no? Termina con la conclusión, ¿no? Sus ideas finales. Vemos que tiene su bibliografía, ¿no? Y aquí nos habla de la autora, ¿no? Que es esta. Bueno, entonces tenemos nuestra fuente de información.
Ahora, como les decía, una de las ventajas que si ustedes utilizan estos buscadores académicos, pueden obtener la cita, por ejemplo, si le dan clic aquí, les va a aparecer la forma en cómo se cita en APA, ¿no? Entonces la tenemos y ya nos será mucho, mucho más fácil poder trabajar, ¿sí? Aún así, eso no quita que ustedes no sepan cómo hacer una fuente de información, ¿no? Vamos a poner referencias y vamos a poner la que acabamos de... Ahora, nos damos cuenta, ¿no? Que si bien el Google nos puede dar la cita, esto no quiere decir que está completa. Hay que utilizar la cita completa, ¿no? En este caso, vamos al documento. Aquí, no sé, fue una nueva forma en cómo el Google me está abriendo, ¿no? La extensión Adobe Acrobat, a fuerza se quiere meter. Bueno, me molesta eso un poco, pero pues vamos. Me parece que la cita puede empezar desde aquí, digo la liga, desde aquí hacia allá, ¿no? Es como la liga para poder acceder al documento. Acuérdense que eso, pues siempre, híjole, sí, pues está bastante largo. Eso es lo que, a ver, podemos hacerlo de otra manera. Que no sé por qué ahora me... Podemos guardar enlace como y a ver qué nos aparece aquí. Porque estos enlaces que son larguísimos también son muy fastidiosos, pero bueno, sí, es el mismo. Justo el mismo enlace. Pues sí, así es la vida, ni modo. Acuérdense que el formato APA requiere sangría francesa. Aquí en el área de sangría le ponemos, ¿no? A ver si nos lo acomoda un poquitito mejor, pues pura la sangría es toda la fuente. Bueno, entonces tenemos nuestra fuente de información, tenemos a los autores, tenemos el año, tenemos el título y tenemos la revista, ¿no? La revista se llama Mente y Cerebro, del año 48, número 1, y las páginas de la 20 a la 25, ¿no? Es muy importante que ustedes siempre sepan, pues, esos puntos básicos que tienen que llevar. Entonces, bueno, vamos a... Sí, mira, hasta me lo está descargando. Vamos a nuestro Padlet y ahí le entramos a la fuente, ¿no? Vamos a poner mi fuente de información sobre la violencia. Le ponemos de título. Ponemos una imagen alusiva. En este caso estamos trabajando con fuente de información. Así que para ahí variarle un poco, ¿no? Que bueno, nos da aquí unas imágenes. Creo que esta es la que más me gusta. Unas imágenes que definen, ¿no? Y aquí pues colocamos nuestra fuente de información. Sería esta. Voy a colocar solo la fuente directa sin poner la liga porque pues, se hace muy larga, ¿no? Tenemos aquí una fuente de información para ayudarnos al tema de la violencia. Eso es lo que tienen que hacer. Acuérdense, muy fácil, muy sencillo. Entren a Google Académico, pongan el tema, pueden poner violencia si quieren, o pueden poner violencia familiar, por ejemplo, que fue ahí uno que salió mucho, ¿no? Y bueno, tomen el primer artículo, no pongan tanto. Por ejemplo, este que es de cielo.org.mx, pues es mexicano, podrían utilizar ese, ¿no? Y ahí
Por ejemplo, cielo es una base de datos también. Ahí lo pueden, aquí debe tener cómo citar. Mira, si le dan clic, dice cómo citar. Y ya, tenemos que buscar el formato APA, que aquí está. Sería este, ¿no? Formato APA. Ahí hay que ponerlo de recuperado, sí. Sí, porque eso veo que ustedes me están poniendo recuperado, referenciado, y como que no me queda claro de dónde lo están poniendo. En realidad, acuérdense que eso lo tienen que poner al final, no en la cita, sino más bien aquí, ¿no? Recuperado. El que es 9 junio. Que de hecho no es ni siquiera recuperado, es, vamos a ver el manual. Tenía otra, a ver, vamos a verla. En la de los Simpsons te dice cómo. En la que trabajé los Simpsons. Esta. Sí que no sé por qué me ponen esa consultado, ¿no? Más bien es, no, sí, recuperado. Sí, justo es recuperado. Y ahí se añade el enlace, ¿no? Entonces, bueno, recuerden seguir esas pautas. Entonces, en su Padlet, muy fácil, pásenme una fuente de información, la cual ustedes consideren es una información confiable. Mientras, manténganse escuchando la sesión, porque pues voy a avanzar, porque si no, no terminamos, ¿verdad? A ver, seguimos con la presentación. Bueno, ahorita retomamos la liga que usé. Tipos de plagio. Bueno, creo que esto debe de quedar como muy claro. Hay varios tipos de plagio. Te puedes autoplagiar, que significa entregar un trabajo que ya entregaste. Eso es un autoplagio, ¿no? Si tú ya entregaste el trabajo para volverlo a hacer, pues tienes que hacer uno nuevo, ¿no? O no puedes entregar un trabajo que hiciste, ¿no? Que a lo mejor se parece o está hablando del tema. Entonces, pues no, ¿verdad? Falsa autoría, pues mencionar nombres falsos o poner referencias falsas que no utilizaste, que solo te copiaste de una actividad y pusiste las referencias que puso ahí, pero pues eso es quién sabe, ¿no? El clásico y típico copiar y pegar, que insisto, creo que es algo que hemos trabajado, ¿no? Copiado y pegado se puede utilizar, pero de cierta forma, que ahorita lo vamos a ver, siempre y cuando se dé, ¿no?, a la persona crédito o de dónde viene y que escribas o expliques por qué lo estás usando. El parafraseo inapropiado, que esto también pasa mucho. Acuérdense que no por cambiar una palabra o pones un sinónimo o le quitas, ¿no? Eso es mucho lo que hacen, le quito una palabra. También es plagio, ¿no? Si está mal parafraseado. Y aunque esté parafraseado, o sea, el parafraseo también se tiene que citar. O sea, esa no es, vaya, no hay de otra. Tienes que citar y tienes que poner la referencia dentro del texto, que eso es, también les cuesta mucho. Yo califico sus trabajos y todos tienen una forma de referenciar muy diferente. Yo no entiendo por qué, si aquí lo estamos viendo, lo estamos trabajando, estamos haciendo el manual y no, pues evidentemente no lo ven y se lo inventan como creen y pues no, ¿verdad? Así no es. Referencia falsa de un texto el cual no corresponde. La referencia perdida, que pues se omite y dice no referencié, pero sí se está tomando la información. Y bueno, finalmente es esto, ¿no? La culminación es esto, el robo de ideas. Yo estoy diciendo que es mi idea cuando no lo es.
Esto sucede mucho en el parafraseo. Por eso el parafraseo también se tiene que citar, porque en el parafraseo tú estás utilizando la idea de alguien más, ¿no? Aunque le estés escribiendo con tus palabras, aunque estés haciendo un buen parafraseo, estás utilizando las reglas de los demás. Bueno, vamos a trabajar con esto. Primero me gustaría entrarle a esta otra fuente de información. Vamos a verla. Bueno, como ya les he mencionado, a mí me... Ahora no me sale. A mí me gusta mucho trabajar con esta revista. Es una revista que yo utilizo, consulto y bueno. Y justo habla, ¿no? Del tema de la masculinidad, la violencia y la pasividad. Entonces ya tenemos dos fuentes de información. Vamos a trabajar con ellas, vamos a verlas. También, ¿no? Nos vamos a dar cuenta cómo son fuentes de información diferentes. Y bueno, cada quien, ¿no? Tenemos acá un formato muy distinto. Como les decía, no hay imágenes, sino todo es un escrito. Tenemos las citas, ¿no? En formato APA, las referencias. Tenemos el apellido del autor y tenemos el año, ¿no? Que es muy importante. Eso es lo que quiero que quede claro, que hay que poner las referencias así dentro del texto. Esta es la forma. No es poner el título del artículo, no es poner el nombre del autor, el año y si tienes la página, ¿no? Esto es en parafraseo, ¿no? Si yo parafraseo también. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es que está parafraseando. O sea, no está escribiendo textualmente lo que dijo Freud, sino que está haciendo un parafraseo. Entonces, dentro del parafraseo está poniendo el autor, ¿sí? Cuando son frases textuales, que ya lo vimos en el manual, va entre comillas. De hecho, lo podemos revisar si quieren, ¿no? Recordar. Los elementos básicos, ¿no? De la referencia, tenemos el autor, tenemos el título, hasta acá, y tenemos la institución que respalda y la liga, ¿no? Ahí está. Que serían estos, ¿no? Los puntos más importantes. ¿Quién lo hizo? ¿En qué año lo hizo? ¿Cuál es su título? ¿Y de dónde lo puedo recuperar? ¿O cuál es la institución que tiene esa, ¿no? Esa obra. Bueno, acuérdense de los diferentes tipos de cita, ¿no? La cita narrativa, que tiene que ver, como su nombre lo dice, que narra. Por ejemplo, aquí está diciendo, ¿no? Como las llamó Castoradis. Esta es una forma narrativa, porque está dentro de su discurso, está narrando, está mencionando al autor, y la parentética es como la que vimos de Freud, ¿no? Que nada más lo pone. Por ejemplo, esta también es narrativa, planearse metapsicológicamente en Freud, ¿no? Y cómo a pesar de que es narrativa y que ya está poniendo el autor, pone entre paréntesis. O sea, es referencia. Esta sería la parentética, ¿no? Ponemos entre paréntesis. Por ejemplo, aquí vean cómo hay una cita textual, ¿no? Dice, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, ¿no? Este es bueno, es un texto de Freud, pero bueno, al final es una cita, un título es una cita, en donde lo está poniendo entre comillas. Digamos que este es como sería el copiado y pegado textual, literal, como les gusta decir, literalmente, lo está poniendo literalmente. Y
se pone entre paréntesis el año, ¿no? El autor y el año. ¿Sí? Esto es lo que tienen ustedes que colocar dentro de su reseña crítica y poder utilizar las otras fuentes de información. ¿Sale? Entonces, bueno. Hasta aquí con el manual. Creo que es como la información muy importante que tenemos que tener, como las formas en cómo se cita. Igual, ¿no? Teníamos la clasificación directa e indirecta, ¿no? La cita narrativa, la cita parentética, ¿no? Directa, fíjense, pone paréntesis y cierra paréntesis, ¿no? Eso es la directa, es copiar y pegar. La indirecta es el parafraseo, ¿no? Explicas, hablas sobre lo que está, la idea del autor, ¿no? Y al final igual lo citas. Vamos a trabajar con esto. Vamos a ver, ¿el Padlet ya pudieron o no han podido? No me han dado una fuente de información confiable. ¿Qué fuentes de información están utilizando? También eso, ¿no? En su... Bueno, tenemos dos. Vamos a hacer este, ¿no? O sea, bueno, voy a usar este, pero vamos a hacer este como reseña. Entonces yo pongo reseña crítica del artículo violencia de género, ¿no? Entonces vamos a imaginar que yo elegí este artículo para hacer mi reseña crítica. Entonces, introducción, ¿no? Y entonces en la introducción empiezo a hablar del texto. Encontramos el artículo escrito por, es un texto tipo, ¿no? En el año que menciona lo más importante, ¿no? Por lo que en nuestro tema de violencia va a aportar, ¿no? Entonces ahí vamos hablando del texto. Está bien, digo, al final sabemos que en la referencia lo tenemos, no es que aquí tengamos que hacer referencia, pero por ejemplo en el desarrollo. En el desarrollo, que es donde tenemos que poner las ideas principales y secundarias, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar esta, ¿no? La simetría social en las relaciones entre mujeres y hombres favorece la violencia de género, ¿no? Vamos a utilizar esta frase. Entonces, vamos a decir, en el artículo encontramos, ¿no? Y entonces ponemos la frase textual. Textualmente, asimetría de género, fíjense cómo el copiado y pegado le cuesta. Lo ponemos entre comillas, y al final, ahí sí, ya hacemos la cita, la referencia, ¿no? En este caso es Expósito. Y tenía otro autor, ¿no? Moya. Que yo no sé de dónde está sacando el autor Moya, porque yo veo aquí solo Expósito es quien está sí, de quien está dando la autoría. Entonces, bueno, ahí podemos corregirlo, ¿no? No veo al Moya, entonces, ¿cómo se llama? Francisca o Francesca. Francisca. Ok,
Entonces siempre, acuérdense, siempre lo más importante es corregir. Por eso es que nosotros estamos bien pendientes de toda la información. Bueno, entonces tenemos aquí esto, ¿no? Pues es 9, ¿no? En el artículo encontramos la frase en el año 2011, ¿no? Expósito 2011. Entendemos que entendemos que hay una desventaja entre ser mujer, pues se vuelve la receptora de la violencia, ¿no? Nosotros aquí complementamos, digo, si estamos poniendo esta frase, nosotros la complementamos con lo que pensamos. Ahora vamos a utilizar el otro documento, acuérdense, pensando en la otra disciplina. Podemos mencionarlo así, ¿no? En la disciplina de la psicología menciona, ¿quién es? Calzeta, menciona Calzeta que ¿no? Y entonces aquí vamos a utilizar, ¿no? Bueno, vamos a utilizar esto. Aquí está utilizando una cita que dice Cornelius Castoradis, por ejemplo, señaló que si bien el derrumbe y la desintegración de los roles, bueno, está hablando de los roles tradicionales, ¿no? Vamos a utilizar eso, ¿no? Menciona Calzeta que se ha visto, aunque los roles tradicionales han cambiado, la violencia se mantiene, ¿no? Por ejemplo. Esta es una cita que no la tomé textual, pero parafraseé, pero hay cita dentro de la cita, ¿no? Está hablando de Cornelius Castoradis. Entonces, si nos vamos al manual, aquí había una cita dentro de la cita. Que estaba justo más abajo. Que es ahí donde, ¿no? No, pero ¿dónde estaba esta cita dentro de la cita? Creo que aquí mismo, ¿no? Tipo de autoría, 3 o más. Aquí está. Citas dentro de otras citas, ¿no? Entonces, aquí ya mencionamos, ¿no? Según Calzeta y complementamos, ¿no? Narrativamente. Dice, en la disciplina de la psicología, menciona Calzeta que se ha visto, sí, vamos, dejemos que para no, se ha visto que los roles tradicionales, ¿no? Vamos a poner Castoradis, ponemos el año del 97, citado en Calzeta. ¿Qué año es 2022? Del 2020. 2020. Fíjense cómo tenemos ahí la cita dentro de la cita. Hay que hacerlo.
hay que hacerlo, ¿sí? Entonces ahí vemos, y bueno, ya para terminar conclusión, ¿no? Resaltar lo más importante, ¿no? Como lo que yo les decía. A mí me parece que el artículo de violencia de género tiene muchas imágenes que no son necesarias y que solo utilizan hojas, ya que si revisamos el otro documento en donde está el escrito, podemos ver que la lectura es más fluida, ¿sí? Es una opinión, ¿no? Es lo que pienso y ya, ¿no? O sea, al final hay que poner también esta fuente de información en referencias. Como vemos, calceta empieza con C, va antes de la E, A, B, C, entonces va antes de la E y la hacemos, ¿no? Calceta, ¿cómo se llamaba? José Juan, punto en el 2020. Es súper importante siempre saberse cómo es el orden y cómo es la forma. Masculinidad, violencia y pasividad. Masculinidad, violencia y pasividad. En controversias en psicoanálisis. Psicoanálisis de niños y adolescentes, que es la revista, la institución, año 20, año 2020, número 26. Igual tomamos la liga, que la vamos a agarrar de aquí porque, insisto, luego esta sí no está tan larga como la pasada. Y ahí sí. Recuperado el 9 de junio del 2023 y ya ponemos la liga, ¿no? Ahí está, fíjense ya cómo hasta automáticamente me puso la sangría francesa y ya vemos que si a mí me interesa, si yo quiero saber del tema, lo puedo ver aquí, lo puedo ver acá, ahí tengo ya mis fuentes de información y sé dónde buscar, ¿no? Tengo una reseña crítica donde estoy utilizando información del mismo artículo, que también lo menciono, y donde utilizo otra fuente de información, otra disciplina que es muy importante que ustedes puedan hacer eso. En mi Padlet, de plano nadie me puso la presentación, muy bien. Vamos a rápido, híjole, lo de el foro de integración y de ahí vamos a lo de la actividad interactiva. ¿Cómo debo de colocar las fuentes de consulta? Pues ya se los acabo de mencionar. ¿Qué tipo de fuentes se deben poner? Lo que tú consideres, Redalyc, Nat Geo, programas de arqueología, siempre y cuando estén completos. Acuérdense de comentar en diferentes días, porque si comentan el mismo día, quitan la dinámica, ¿no? Aportar al comentario, no le digan que me gusta, que está padre, que estoy de acuerdo, digo, pueden empezar con eso, pero hay que complementar, hay que explicar por qué te parece padre, interesante, por qué estás de acuerdo, qué le puedes aportar y todo ese tipo de cosas. Vamos a la actividad comunicativa, el Menti, vamos a participar, a ver cómo nos fue y si sí aprendimos y si sí entendimos, ¿sale? Aquí sí en su celular les va a aparecer las respuestas. Nada más mantengan escuchando la sesión para que yo pueda, pues, irles comentando sobre las preguntas. Mira, sí me saludaron, qué bueno.
Areli, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Gabriela, de igual forma, muy buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Bueno, éntrenle a la Liga del Menti, vamos a ver si es verdad que pusieron atención, que escucharon y que logramos hacer una buena forma y manera de utilizar la interdisciplinaridad y de hacer una reseña crítica. Muy bien, veo que ya se están conectando, nada más dejen que yo escriba el código. Acuérdense que aquí lo que tienen que hacer es vencerme. Vencer al avatar, por supuesto. Eso es todo. Pues vamos a comenzar. El que responda más rápido gana más puntos. ¿Qué es la interdisciplinaridad? Justamente se los acabo de decir, lo acabamos de mencionar y bueno, hicimos el ejemplo de la reseña crítica para saber, para tenerlo muy claro. Tenemos tres opciones. La primera dice diferentes fuentes de información, la segunda dice diferentes disciplinas en el mismo texto y la tercera dice referencias en el texto. ¿No? Creo que es bastante clara la situación. Vamos a ver si es posible. Veo que 2 ya votaron. Falta, ¿quién falta? 3. Muy bien, falto yo. Vamos a votar. Y dice así. Muy bien, diferentes disciplinas en el mismo texto. Acuérdense lo que acabamos de hacer. Estamos reseñando un texto, pero también utilizamos otro para poder complementarlo. Esa es la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad. Muy bien. ¿Quién es Lola? Acuérdense de poner su nombre para que yo sepa, ¿no? ¿Quién es? Porque si no, pues no sé. Muy bien, estamos listos. Solo 3 jugadores están listos. La otra persona perdió la conexión probablemente. Y dice lo siguiente, ¿cómo se cita dentro del texto? Dentro del texto, todos los textos se citan de igual manera. Ese es el chiste. El chiste de todo esto, de tener un manual y de tener el formato APA, es que todo se hace de la misma manera para que no nos confundamos o no sabemos. ¿Y cómo le hago? Bueno, así. Tenemos 3 opciones. Las fuentes al final, en pie de página, segunda opción. Y la tercera dice, entre paréntesis, nombre del autor y el año. Dice que ya todos votaron. Bueno, creo que me toma mi voto como si ya lo hubiera hecho. Muy bien, sí pusieron atención, entre paréntesis, nombre del autor y el año. Así es, bien, ya veo que se incorporó Gabriela, qué bueno. Eso me da mucho, mucho gusto. Muy bien, vamos con todo, a todo y por todo. Siguiente pregunta dice, ¿qué es la intención comunicativa? Acuérdense que ahí hay una parte en su actividad donde les menciona sobre la intención comunicativa y que ustedes lo tienen que poner. Lo acabo de escribir ahí en la introducción, justamente. Los datos de la introducción, ustedes se pueden ayudar y servir de esto. Tenemos 3 opciones. La primera es tipos de texto. La segunda es el tema y la tercera es la multiculturalidad, ¿no? Entonces está muy obvio. Acuérdense que tienen que poner ustedes, ahora sí como dicen, literal, tienen que poner y mencionar la opción correcta que es tipos de texto. Muy bien, justamente, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Esa es la intención comunicativa, ¿sí? Bueno, es así como puedes explicar la intención comunicativa. ¿Por qué? Porque por eso elegimos un tipo de texto, para poder transmitirlo, para poder transmitir eso que queremos transmitir. Ok, muy bien. Vamos con todo, a todo y por todo. Siguiente pregunta, dice, características del conocimiento científico. Bueno,
También aquí esta pregunta me parece sumamente importante y por eso la pongo, porque usualmente me ponen en la tabla de la que les pide las características del conocimiento científico y me ponen cosas que ni al caso, no sé si se lo copian, no tienen ni idea, andan perdidos, no lo sé, no sé qué pasa porque no me lo dicen, ese es el problema, si me lo dijeran yo les podría ayudar, pero son las características que vimos en la semana 2 y que tienen que utilizar. Tenemos la opción 1, verificable, metódica, objetiva, la opción 2, explicativa, racional y la opción 3, sistemática, expositiva y lógica. Son las características que revisamos en la semana 2, no son otras, no hay de otra, ¿sí? Verificable, metódica, objetiva, modificable. Esas eran, ¿sí? Muy, muy importante que eso sea la información que utilicen. Acuérdense, utilicen información de la plataforma o que yo les comparta, no de otros lugares, a menos que les pida que hagan de otros lugares, ¿sí? Pero si no, utilicen, porque por eso estamos aprendiendo, eso es justo lo que estamos aprendiendo. Dice, ¿cómo cerrar bien el módulo? A ver, vamos a ver, tenemos varias opciones. Entregar el proyecto integrador bien hecho, completito, participar en el foro integrador y el foro aprendiendo, ¿cómo no? Claro que sí. Realizar la autoevaluación o todas las anteriores. Bueno, parece que ya todos votaron, no sé qué pasa. No sé qué pasa aquí, votó por mí, votaron todos, no lo sé. Pero efectivamente, todas las anteriores. Para cerrar bien el módulo, tienen que entregar su proyecto integrador, sus participaciones adecuadas en el foro, hacer su autoevaluación, revisar sus calificaciones, revisar su retroalimentación. Todo eso es en extremo importante, que lo hagan, que no lo dejen, que no lo pierdan. Muy, pero muy bien, me ganaron, le ganaron al avatar, lo cual me pone muy contento, muy feliz. Y pues vamos a cerrar, antes de cerrar esta sesión y bueno, que ustedes me digan las dudas. Esto es algo que no quiero dejar pasar porque para mí pues me parece muy, muy importante. Es lo siguiente que mencionar. Siempre digo, se me va, el tiempo se me va y luego ya no me da tiempo. Pero hay una cosa que se llama el violentómetro, no sé si ya lo conozcan, lo hayan escuchado, violentómetro, así se pronuncia bien. Básicamente hay muchas imágenes, muchos formatos, pero bueno, lo sacó el IPN, el Politécnico Nacional, en donde va midiendo los rasgos o los elementos de violencia y la propuesta es cómo la violencia va escalando, va subiendo hasta llegar, ¿no?, al punto más grave, que en este caso serían los asesinatos, ¿no?, los feminicidios, que cómo como sociedad podemos iniciar con estas cosas que las podemos pasar o decir, pues es que así nos llevamos, lo dejamos pasar, es que así me quiere, o es por mi educación, o es por mi bien, y la verdad es que no. Es violencia, todo esto también es violencia. Hacer bromas hirientes, chantajear, mentir, hacer la ley del hielo, ¿no? Ignorarte, celar, culpabilizar. Bueno, aquí están todos los contenidos. Todo esto es violencia y tenemos que tenerlo consciente, saberlo, darnos cuenta, porque desafortunadamente esto va subiendo. Si esto no se quita, si esto sigue, si esto es algo parte de, lo más probable es que suba, ¿no? Y tenemos, ¿no?, lo que ustedes bien decían, violencia psicológica. Bueno, de ahí ya empieza más con lo físico, ¿no? De lo psicológico y lo físico van de la mano, ¿no? Aquí ya en esta parte no solo se queda lo psicológico, sino que lo físico empieza, ¿no? Controlar o prohibir, destruyo artículos personales, te manoseo, caricias agresivas, golpes jugando, pellizcar, ¿no? Todo ese tipo de cosas, vean cómo va escalando hasta donde ya no hay vuelta atrás, donde ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, esto siempre es para mí
súper importante mencionarlo, pensarlo, trabajarlo. En internet pueden encontrar muchas imágenes con respecto al violentómetro por si tienen dudas, cuestiones o situaciones. Entonces, bueno, llegamos a la parte de dudas. Cuéntenme. ¿Tienen dudas? Ok, Areli es Lola. No te dio tiempo de cambiar el nombre. Está bien. Así pasa, es típico. Muy bien, dice Gabriela, ninguna duda. Esperamos que así sea. Las demás personas, ¿alguna duda? Areli, Michelle, ¿tienen dudas? No, no hay dudas. Muy bien. Bueno, pues les deseo verdaderamente mucho éxito. Felicidades por este gran logro de concluir su módulo 3. Les agradezco mucho. A ver, dice Arely, yo tengo una duda. Cuando ingresé no logré escuchar lo del tipo de violencia. Ok, es que no sé a qué te refieres, que tenemos que agregar a la actividad. Lo del tipo de violencia que tenemos que entregar a la actividad. No sé a qué te refieres. A ver si quieres, mejor dímelo hablado. Adelante, te escucho. Bueno, en la actividad ahí pide que investiguemos o integremos un tipo de violencia. No sé, bueno, ahí tengo la duda, no sé a qué tipo de violencia se refiere. ¿En qué punto? Dime el punto específico. No he logrado ingresar, es que no me carga ahorita. A ver, déjame ver si yo lo puedo. Creo que acá lo tengo. Porque así directamente no recuerdo tipo de violencia. Hay un ejemplo, eso sí. Digo, estas preguntas es lo que ustedes tienen, ¿no? De su conocimiento. Esto es lo de las características del conocimiento científico que les dije. Es bien importante utilizar lo que vimos en la semana 2. Estos son los ejemplos de globalización, multicultural e información en Internet que pueden ustedes pensarlos y si toman información de otro lugar hay que citarlo también. Este punto 5 dice una relación social con base en tu elección, menciona algún ejemplo en donde se evidencie algún fenómeno de violencia, a lo mejor puede ser eso que te refieres, algún tipo de violencia. Ahí lo podrías ejemplificar. Bueno, básicamente es narrar, ¿no? A qué situación se genera violencia, ¿no? Básicamente es eso. Y lo de la intención comunicativa, que es lo que les dije, ¿no? El tipo de texto. Hay que poner qué tipo de texto es y qué es lo más importante o lo que se resalta dentro de ese tipo de texto, ¿no? ¿Por qué está utilizando el tipo de texto? Y en su reseña, la reseña crítica es muy, muy importante. Eligen ustedes un texto, el que más les haya llamado la atención, el que más les guste, consideren, o el que menos les gustó, también pueden hacerlo. Y poner por lo menos una fuente en internet, ¿no? Así como lo hice ahorita en el ejemplo, una fuente adicional extra para poder complementar su postura. Entonces, bueno, básicamente sería eso. También, si tienes dudas con respecto a los tipos de violencia, sí, puede ser cualquiera. Por cualquiera que tú identifiques que haya una violencia. Si tienes duda con los tipos de violencia en el documento, en este documento, Violencia contra las mujeres, ahí explica justamente los tipos de violencia, ahí lo puedes encontrar muy fácil. Sí, cualquiera. Bien, ¿alguna otra? Ok, perfecto. Pues bueno, como les decía, les agradezco, las felicito por haber llegado hasta acá, un gran logro, sigan con ese entusiasmo, esa fuerza, el aprendizaje cambia la vida.
cambia estos temas, ¿no? Estas cosas tan difíciles. Nos vemos, que tengan excelente fin de semana. Bye, bye.